Bueno, egunon eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Hemen gaude Jose Iragorri San Mameseko prentzaretoan, Iraia Iturregi Atletikseko lehen emakumezkoen lehen taldeko entrenatzaile bezala aurkezteko. Atletikzale guztio jadanik badakigu ja nor den Iraia. Eta dakizuenez, igande honetan izango da Iraiaren debuta, aulkian, Eibarren kontra, igandean 12etan. Orduan, aukera duzue partida honi buruz galderak eiteko. Y bueno, os decía que gracias a todos y a todas por acercaros a esta sala de prensa de San Mamés José Iragorri. Hoy presentamos a Iraia Iturregi como entrenadora del primer equipo femenino, aunque de sobra sabemos ya quién es Iraia, todos los atletixales. Y quería recordaros que este domingo a las 12 ante el Eibar será ya el debut de Iraia en el banquillo y que por eso vamos a aprovechar a modo de previa para si queréis hacer alguna pregunta relativa a este encuentro. Que nos ciñamos al tema deportivo, que habrá más días para hablar de otras cuestiones. Hoy es un día feliz para Iraia, que acaba de llegar de su primer entrenamiento. Y en primer lugar escuchamos al presidente Aitor Elizegi. Bai, kaixo, egunon denoi, eskerrik asko. Alde batetik nik uste dut, lehen itxak esan behar dire, Angelentzat, irten da, edo joan da atetik barrutik uste dute ejemplo bate izaten, eta eskerrik asko esan behar da, handi bet eskerrik asko bere lanagatik, gugaz egon den denbora, nik uste dute bere lana pasaren urtean ona zen, baina urte honetan argi dago emaitzak edo ja daramagu 2 hilabete gauzak ez dira irtetzen da nik uste dute aldaketa bat egin behar zela. Baina eskerrik asko hori heldu behar zaio berari eta nik espero dut berari heltzea. Así ha sido además personal y públicamente queremos lanzar este mensaje. Ya lo hicimos, ya lo hemos hecho con Ángel, creo que merece ese agradecimiento público, insisto. Así ha sido en lo personal, creo que nos ha ayudado muchísimo en su primera etapa a crecer. Pensamos que trajo toda esa dinámica y esa necesidad de exigencia que esta etapa en el fútbol femenino habría que dedicar más tiempo, pero ya lo haremos seguramente a la situación actual del fútbol femenino, tanto a nivel local, vasco, y por otra parte lo que está ocurriendo en la liga profesional, pero en los últimos semanas, casi ya meses, no dábamos con la tecla, no dábamos con los resultados y pensamos que de verdad la solución esta vez está en casa. Pensamos que habla Cristina de debut, pero hace muchos años, ¿no? que este club en el área femenina pivota sobre la seguridad y sobre las garantías y sobre la ilusión que hoy, hay que automáticamente utilizar ese término, nos da a todos, ¿no? Ver a Iraia muchos años después en el banquillo del primer equipo del Athletic femenino. Todos tenemos ahí puestas muchísimas esperanzas, no sé si es pronto o es tarde, pero desde luego las ilusiones son todas. Yo creo que hoy la protagonista está a mi derecha. Iraia, Joseba, os paso la palabra. Eskerrik asko. Hasiko gara galderaekin, nahi duzunean. Kaixo, egunon Iraia, ongi etorri eta zorionak. Bueno, ongi etorria zuk eman behar diguzu guri. Bueno, zuretzako egun posgarria izango da, ze sentsazioekin egiten diozu aurre etapa berri honi? Egunon danori, eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Egun posgarria alde batetik, baina egun tristea bebai, gaur goizan bebai Angel Villakampa gurtxoka aukera izan dudalako, berarekin pertsonalki harreman oso ona izan dut, eta argi dago lankide bat klubetik irten behar denean, egoera tristea ere bada, ez? Baina onena opa diot, berak ere berdina opa digu guri, eta zentsu horretan oraintxe bertan aurrera begiratu behar dugu,
lehenengo lansaioa egin dugu gaur, egia da bigarren lansaioarekin horrekin joango garela Eibarren kontrako partidua lehiatxera, eta hori, gure burua oraintxe bertan, bai jokalariena eta bai teknikoena, igandean dago, partioa irabazi, eta gero 15 egun ditugu lan egiteko. Zer suposatzen du zuretzako esperientzia berri honek, dinat? Duela 3 urte utzi zenuen futbola, prestatzaile fisiko moduan, iaz bigarren taldeko burua, eta aurten lehen mailara saltoa. Salto handiegia da, momentu honean iristen zaizu, ze sentsazioekin? Beitu, horretaz indogu berba, ez? Azkenean agian esan nik buruan neukan momentua, baina momentua hau da. Gauzak horrela etorri dira, eta nik uste dut realitateari aurpegira begiratu behar zaiola. Orduan, naiz eta agian jendeak pentsa ez dala momenturik egokiena, nik uste dut atletikeko entrenatzaile izatea privilegioa dala, eta zentsu horretan, orain suertatu da unea, eta horrekin aurrera goaz. Eta zein izango da zure aurreneko erronka, ez dakit taldearen animua berreskuratzea, izan ere 9 partido dira irabazi gabe, zein da aurreneko erronka? Bai, argi dago hemendik igandera, taktikoki ez daukazula lan egiteko denbora askorik, orduan nik uste dut prioritatea alde mentala dela, taldea mentalki reaktibatu, eta igandera egoerarik onenean joatea. Zalantzagabe zuk baino beto gutxik ezagutuko dute Lezama, talentaldea ere ondo ezagutzen duzu. Ze gabezi antzematen diozu taldeari? Egia da taktikoki denbora gutxi daukazula orain, baina hurrengo 15 egun horietan zertan inziditu behar duzu? Lehenengo eta behin egia da partidu batzuk ikusteko aukera izan dudala, baina ez asko, ez azkenean ni bigarren taldearekin nago, badakizue telebistan ere ez direla partidu asko eman, eta orduan 15 egunetan egingo dugun lehenengo gauza da partidu taldea jokatu dituen partidu guztiak ikusi, eta hortik aurrera gabezietan lanean hasi, eta taldeak gauza oso onak ere egiten ditu, eta hortan ere lanean jarraitu behar dugu. Oraintxe bertan nik uste dute garrantzitsuena, uste dute 4 partidu daramaguz golik sartu gabe, eta zentsu horretan hori nik uste dut lehen bailen konpondu behar dugula, gaur bertan entrenamenduan saioa horreri bideratu dugu, ez? Alde ofentsiboan, ia zelaiko azken erenean, ia fin ibiltzeko ibili algaren, eta gero defentsiboki ere nik uste dute ez dizkigutela hainbeste aukera egiten, baina egiten dizkiguten aukerak golean bukatzen dira, ez? Orduan, aspektu bi horiek nik uste dute lehenbailen konpondu behar ditugula, eta gero argi dago, nik uste dut gure lantaldeak ere sartuko ditugula aspektu berri batzuk, beste aspektu batzuk esan bezala nik uste dut oso ondo landuta daudela, eta horrekin ere jarraituko dugula. Eta igandean, zelako estreinaldia izango duzun, ez da derbi batekin? Bai, eta kuriosa da ganera, pasadan urtean Eibar aurkari bezala genuela atletik berekin, eta zentsu horretan ere berezia izango da, orain lehenengo mailan berriro ere aurkari bezala izatea, eta argi dago ez dugula denbora asko izan partidua prestatzeko, baina ondo ezagutzen dugu Eibar taldea, eta zentsu horretan konfiantza osoarekin goaz partidura, eta guretzako 15 eguneko etenaldira 3 punturekin joatea, gure buruaren txatere oso garrantzitsua izango litzateke.
Mi esker, Iraia. Empiezo con turno ya en castellano, si nos importa. Pregunta para Joseba. Joseba, ¿por qué Iraia para coger las riendas del primer equipo? Porque es la mejor preparada, lo primero. Y segundo, porque todos sabíamos que Iraia tarde o temprano iba a ser la entrenadora del primer equipo. Nunca es difícil poder elegir en esto del fútbol cuándo es el momento idóneo, pero sabíamos que está preparada. Porque ha pasado por todos los estamentos, además ha pasado por captación, ha pasado por PF, ha pasado por el segundo equipo, ha pasado por los alevines, ha pasado por el primer equipo. Creo que conoce el club de arriba abajo, creo que es una jugadora que engancha, ha estado capitana mucho tiempo en el vestuario y creo que era la persona que mejor podía llevar la nave en estos momentos del primer equipo. Hola, Joseba, no te quites la mascarilla, que va para ti también. O no te pongas la mascarilla, perdón. Que llegó Villacampa con un proyecto, ese proyecto se ha quedado a medias. ¿Seguimos con ese proyecto o el proyecto cambia ahora ya en manos de Iraia? Mira, el proyecto era, después de 4 años que he estado yo como entrenador, de meter un poquito de aire fresco, de traer algo diferente, de traer un entrenador exigente que había ganado títulos, que venía de China, que venía con mucha ilusión. Desgraciadamente el fútbol muchas veces lo que tú quieres o lo que tú propones no corresponden con los resultados. Lo que sí estaba claro es que Iraia tarde o temprano iba a ser la entrenadora del primer equipo femenino, porque el plan estratégico estaba así diseñado, ¿no? Nos hubiese gustado a todos que hubiese sido de la forma más normal, es cuando acabase la temporada o a la siguiente, pero bueno, ya sabéis vosotros que lleváis muchos años en esto, que el fútbol muchas veces no depende del trabajo, sino también de los resultados. Creo que los resultados no nos han acompañado, que estábamos en un momento que teníamos que tomar una decisión, teníamos que mover un poquito el árbol, porque era la forma de cambiar la dinámica, y creo que el momento ha llegado y estábamos preparados, porque el relevo es de garantías y seguro que de aquí a poco vamos a ver los resultados. Vale. Para Iraia, tú que has estado desde primeros de los años 2000 en el Athletic, ¿qué diferencia ves entre el fútbol femenino que había antes, cuando el Athletic ganaba ligas, y el de ahora? ¿Crees que por esto también ahora el Athletic está un poquito más abajo? ¿Qué diferencias ves? ¿Qué encuentras? Hombre, a ver, hace años evidentemente también era complicado ganar ligas, pero es verdad que ahora yo creo que los equipos están mucho más preparados, pero bueno, los rivales, pero también nosotros, los medios de entrenamiento, tanto materiales como humanos, pues bueno, han crecido de una manera muy importante, que eso es positivo para la liga, pero sí que es verdad, pues bueno, que la llegada sobre todo de tantas extranjeras en los últimos años, pues bueno, sí que quizá pues ha hecho que encima ya no solo extranjeras de nivel medio, sino que bueno, ya incluso pues bueno, jugadoras top europeas están decidiendo venir a la Liga Española, ¿no? Entonces, eso es positivo de cara a que el nivel de la liga ha subido muchísimo. Y bueno, y en nuestro caso, pues es verdad que por la filosofía que tenemos, pues tenemos un mercado mucho más limitado, pero también todos sabemos que la filosofía también es algo que nos hace fuertes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos que seguir confiando en el trabajo de cantera. En la estructura masculina se ha visto que bueno, que a pesar de que yo creo que el fútbol femenino sigue un poco los pasos del fútbol masculino, ¿no? Pero se está viendo que bueno, que en los últimos 10 años los chicos también, pues bueno, hemos estado también peleando por títulos europeos, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que este año se está dando esta situación. No nos vamos a engañar, la marcha de jugadoras importantes, pues bueno, sí que nos ha podido perjudicar, pero vuelvo a repetir, creo que hemos incorporado gente de nivel y bueno, yo que llevo años también en las categorías inferiores, abajo hay mucho talento. Ahora, pues quizá necesitan tiempo, quizá necesitan dar pasos en firme, pero
Pero bueno, yo creo que de verdad que el futuro es prometedor. Sí, Ireia, una doble pregunta. Lo primero, ¿qué les has dicho a las chicas cuando has llegado al vestuario hoy? Y lo segundo, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres cambiar? ¿Qué es lo que quieres que se vea ya contra el Eibar? Mira, apenas hemos tenido tiempo porque, bueno, el tema se cerró ayer a la noche, o sea, nada más cerrarlo se publicó. De hecho, yo ayer a las 7 de la tarde estaba entrenando todavía con el filial. Entonces, pues bueno, ayer a la noche los técnicos hicimos una videollamada para cerrar el entrenamiento de hoy, para hablar también del rival, y hoy a la mañana, pues bueno, ha sido ir a Lezama. He tenido también la oportunidad de poder despedirme de Ángel Villacampa, un entrenador pues bueno, con el que he tenido una muy buena relación y al que le deseo lo mejor, porque bueno, es un buen entrenador y es un entrenador al que respeto mucho. Y bueno, después de eso ha sido entrar a hablar con la plantilla, pues bueno, poca historia, más que recalcarles que confíen en el talento que hay en el grupo, que de la misma manera que he estado encantada en el filial, porque y aprovecho también a agradecer a las jugadoras del filial, porque ha sido de las mejores experiencias que he tenido en la vida, entrenar al filial, entrenar a chavalas jóvenes y ver cómo crecían, ver cómo iban hacia el primer equipo. Y yo siempre a las del B les he dicho, creer en el talento que tenéis, porque hay mucho petróleo para sacar aquí, y en el primer equipo lo mismo, ¿no? Pienso que se tienen que creer realmente lo que son, y bueno, y que al final la confianza tiene que llegar con el trabajo, porque es verdad que muchos siempre esperamos que la confianza llegue con los resultados, pero eso es un poco peligroso, y todos sabemos que los resultados ayudan a que la confianza vaya para arriba, pero sobre todo tenemos que confiar en el trabajo. Vamos a tener un cuerpo técnico que curra mucho, tenemos una capacidad de trabajo muy grande, y en ese sentido, de cara luego a cómo vamos a dinámica de trabajo y demás, es que en 2 días de entrenamiento hemos preferido priorizar el partido del Eibar, centrarnos en los aspectos que teníamos que trabajar de cara al partido del Eibar, y luego en los próximos 15 días ya tendremos tiempo de sentarnos y de bueno, dejar un poco marcadas las líneas de trabajo que queremos. Pero la prioridad absoluta es ganar este fin de semana al Eibar, y luego ya tendremos más tiempo de asentarnos. Aitor, Kaixo, ¿qué sensaciones personales tienes ahora después de haber tenido que tomar 2 decisiones tan importantes en apenas una semana? Es mejor que las personales no las traslade, ¿no? Que no es una semana que nadie espera. Desde luego no la olvidaré mientras viva. Pero las otras que tengo son las de la responsabilidad y te insisto, tengo que mirar al futuro, y a las 2 personas que le hemos dado las riendas de los 2 primeros equipos, yo estoy escuchando lo que en Euskadi, en el Athletic, nos gusta oír hablar, ¿no? No creo que utilicen la palabra trabajo de manera gratuita, la utilizan porque creen en ella, saben que el día a día es el que les va a llevar o les va a acercar a lo que esperamos todos de estos 2 primeros equipos. Desde esa responsabilidad se han tomado 2 decisiones obviamente trascendentes, importantísimas, pero en un camino que creo que hay que seguir recorriendo, ¿no? Regenerando 2 plantillas en el mismo tiempo, en 2 años, 2 equipos que había que recuperar para que fueran más regulares, más competitivos, y en ese camino de sumar, crecer a través del trabajo, me sumo a las palabras de Ireia, me parecen imposibles de no abrazar, marcar, ¿no?, el futuro inmediato. A medio plazo, estos son el tipo de personas que hace falta que lleguen al Athletic, no yo, sino este tipo de personas son las que hacen falta que lleguen al Athletic y al Lezama.
Iraia, esta es para Iraia. Hace 3 años tan solo que dejaste o que colgaste las botas, tomaste las riendas del filial el año pasado y ahora un poco de sopetón te toca coger el timón de la nave del primer equipo. ¿Te llega pronto? ¿Te llega en un buen momento? ¿Con qué sensaciones acoges este reto? Bueno, si me pusiera a describir el momento ideal, pues quizá hubiera elegido otro. Hubiera elegido un poco más adelante y lo hubiera elegido pues a principio de temporada partiendo de cero, ¿no? Pero es lo que hablamos. Los momentos ideales muchas veces no se dan y el momento es el que es. Y a la realidad yo creo que hay que mirarle a la cara y afrontar lo que hay, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, hay gente que dice, no, joder, no es un poco marrón. Yo creo que nunca es un marrón entrenar al Atleti, ¿no? Yo creo que en ese vestuario hay un grupo humano excelente. O sea, les conozco a título a nivel deportivo y a nivel personal. Es un grupo humano que en la adversidad no va a arrojar nunca la toalla. Y luego es un equipo con jugadoras con talento, que bueno, que quizá ahora mismo no estén pasando por su mejor momento, no estén dando su mejor versión, pero bueno, confío en que le demos la vuelta a esto. Sí. Mira, por conocer un poco, ¿no? Los que me uno, ¿no? A los que quizás no conocemos muy bien cuál es tu estilo en el segundo equipo y demás. ¿Qué propone Iraia? ¿Qué va a proponer dentro de esos 10, 15, 20 días que necesita, lógicamente, para, como has comentado, hacerte con el equipo? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, a ver, lo primero de cara a estos 2 días es que ni con las jugadoras hemos hablado de la propuesta, más que bueno, estos 2 días nos vamos a centrar en qué cosas creemos que son importantes para ganar el domingo y jugaremos a lo que creemos que sea lo más adecuado para ganar el domingo. A partir de ahí a mí hay cosas que me gustan ver en el equipo. Me gusta ver equipos intensos, ¿vale? Me gusta ver equipos valientes y me gusta ver equipos alegres, ¿vale? Valientes con balón y sin balón. Es verdad que en el filial también intentábamos proponer un juego combinativo, pero que fuera vertical. Es verdad que tampoco intentábamos especular con balón. Yo siempre les decía que bueno, tenían que decidir, ¿no? de cuándo hay que jugar más combinativo y cuándo hay que jugar más directo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, buscaremos una alternancia en el juego, dependiendo de lo que nos interese para ganar el fin de semana, porque claro está que en el primer equipo la prioridad es ganar. Evidentemente, si luego podemos dar espectáculo, pues es lo que buscamos todos, divertir también al aficionado, porque bueno, le oí a algún entrenador, ¿no? que el fútbol es pasión y al final hay que emocionar. Yo como entrenadora intento emocionar a las jugadoras para que rindan, las jugadoras intentan emocionar a la afición a la vez intenta emocionar a los jugadores y a las jugadoras en el campo para que rindan más. Entonces, pues bueno, sí que me gustaría ver un equipo de esos, ¿no? Y un equipo alegre en el sentido de bueno, me gustan también las transiciones, me gustan las transiciones rápidas también, los equipos que transitan rápido y que transitan bien, tanto a nivel ofensivo como defensivo, y eso evidentemente requiere de un esfuerzo físico importante, ¿no? Entonces, yo creo que también las jugadoras del Atleti llevan intrínseco el tema de la solidaridad y bueno, pues por ahí irán los tiros de lo que queremos ver, pues bueno, esperemos que en un breve tiempo. Galderarik gehiago, ¿alguna pregunta más? Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko.